cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Antes de morir, mi padre le escribió a don Noel pidiéndole que arreglara los papeles para darme su apellido. ¡Es mentira! ¡No, ninguna mentira! Esa carta existe, señora. ¿Y dónde está? En este momento no sabemos. ¡Es un engaño! No es un engaño. ¿Tú la leíste? No, pero don Noel sí. Don Noel es capaz de cualquier cosa para ayudarlo a usted. Y usted también, con tal de perjudicarme. ¡Ay, ya basta, por favor! Están en mi casa y no voy a permitir que se estén insultando. ¿No te das cuenta que es una treta, Mónica? Aún en el caso de que sea cierto. Mi hija ya pidió la anulación del matrimonio eclesiástico. Esa petición se puede retirar. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Usted la corrió, la echó de su lado, avergonzándola frente al pueblo entero. Yo solamente quería alejarla por un tiempo, pero usted me exigió que fuera para siempre. ¿Tú hiciste eso, mamá? ¡Es un mentiroso! ¡No, yo no miento! Admito que cometí un error, alejándote de mí. Y por eso pido perdón. Qué cómodo, ¿no? ¿Usted cree que mi hija es su burla? ¿Que puede hacer con ella lo que a usted se le antoje? Paria, malnacido. Mamá, basta. Les ruego a los dos que se retiren. ¿Te atreves a correrme, Mónica? No, pero me avergüenza que lo insultes de esa manera. Mónica, este es un asunto muy importante. La carta invalida lo que hicieron doña Sofía y Andrés. Y también la anulación de nuestro matrimonio. Por lo tanto, tú sigues siendo mi esposa. ¿Y cómo es posible que esa carta haya aparecido hasta ahora? Parece que Bautista se la robó a doña Sofía. Ahora Andrés anda tras ella, quiere destruirla. ¿Te das cuenta de lo mañoso que es? ¿Tú crees que Andrés sería capaz de cometer una acción tan baja? Andrés y su madre son un par de sinvergüenzas. Y ustedes lo saben muy bien. En cuanto tenga en mis manos esa maldita carta, tú te regresas conmigo. Por las buenas o por las malas. Buenas tardes. ¿Quién se ha creído que es? Presuntuoso, engreído, mandón. No seas tan ingenua para creer ese embuste, Mónica. No he comido, mamá. Voy a la cocina de doña Prudencia a prepararme algo. ¿Me esperas o te vas? Caballero, qué gusto verlos. Ningún gusto, infeliz. Quiero que me devuelvas la carta de mi padre. No sé de qué me está hablando. No te hagas, Bautista ya nos dijo que te dio guardar la carta y le devolviste el sobre vacío. Yo les aseguro que no. Se me agotó la paciencia contigo. Si no me das la carta, te cierro el negocio y no descansaré hasta verte muerto. Por favor, señor de Alcázar, hablemos de una manera civilizada. No estoy de humor para ser civilizado. O me devuelves esa carta, o te destruyo el negocio ahora. Por favor, don Andrés. Se la di a guardar a Fray Domingo.
Señora, sucedió una desgracia. ¿Qué cosa? La hijita de Azucena nació muerta y ella está muy mala. ¿Pero por qué? Es que le cortaron la panza para sacarle a la niña. No me digas. Fue poco después que llegué, por eso me dilaté en volver. Todos están muy tristes y preocupados. Pues sí, me lo imagino. Juan no lo sabe todavía, ¿verdad? Claro que sí. Sí, él mismo se llevó a la niña para enterrarla. ¿Cuándo? En la mañana. Pero si estuvo aquí hace un rato y no me dijo nada. A lo mejor no le quiso dar el disgusto. Yo quisiera volver, señora. Quedarme con Azucena esta noche. Claro, por supuesto. A mí también me gustaría ir, pero... Pues vamos. ¿Joaquín? Sí, soy yo. ¿Cómo te sientes? No sé. Siento mucho calor en la panza. Me arde. Es que te cortaron ¿Me cortaron? para sacar a la niña. Niña. ¿Dónde está? El señor Juan se la llevó ¿A dónde? a enterrarla. Nació muerta. ¿Por qué? Dice el doctor que ya no vivía cuando la sacó. ¿Te duele? Sí, Pero tú dijiste que no la querías. lo sé. Lo sé, pero... Bueno, ¿y fue a ver a la señora Mónica? Luego del panteón fuimos a su casa a buscarlo a usted. Y Juan nos dijo que nos viniéramos para acá. Que él no tardaría en volver. ¿Le platicó Pedro que vino el señor Andrés? Sí, ya me contó. La carta la tiene Fray Domingo. Hasta que llegue una buena noticia. Ni tan buena. No quiso dármela. ¿Y por qué? Pues los religiosos a veces ven las cosas de una manera distinta a la nuestra. Y precisamente ahora tenía que pasarme esto. Cuando ya me había ganado la confianza del joven, me trataba muy bien. A veces hasta me sonreía. ¿Qué va a pasar conmigo, tío? Búscate un hombre y vete lejos. ¿Cuál hombre? ¿Uno de esos desarrapados de Campo Real? ¿No te dijeron que te fueras? Y aún si mi hijo permitió que volvieras a la hacienda, procura mantenerte lejos de la casa y de mi vista. ¡Lárgate! ¿Qué esperas? ¿Ya te contó lo que hizo la descarada? Sí, doña. Y está muy arrepentida. Su arrepentimiento llega demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Por qué te mandaron llamar? Pues por lo de la carta, doña. ¿Qué hay con ella? No se lo dijo el patrón. Si me lo hubiera dicho, no te estaría preguntando. Pues es que... ¿Y si el señor se enoja? Se ve que ustedes no han entendido que aun si mi hijo es el dueño, yo soy su madre. Y el que se pone en mi contra, tarde o temprano la paga. No, pues eso sí. Entonces, Pues resulta que le di a guardar la carta a Guadalupe Cajiga. Y parece que el desgraciado se quedó con ella. ¿parece? Es que el señor Andrés encontró el sobre y dice que estaba vacío. ¿Y tú qué crees? Pues yo no sé, doña. La carta no estaba dentro del sobre. O se la quedó don Lupe o el desgraciado que me robó el sombrero. ¿Has visto a Andrés? No. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Sí.
¿Qué cosa? ¿Es cierto que hay una carta del pobre de Francisco donde reconoce a Juan como su hijo? ¿Quién te dijo eso? El mismo Juan. Fui a ver a Mónica y él llegó de repente con esa noticia. No sé de qué me estás hablando. Entonces, ¿no es verdad? Es la primera noticia que tengo de una carta de mi difunto esposo que diga eso de Juan. Con permiso. Ya ves, se lo dije a Mónica que era una mentira de ese sinvergüenza. Ay, Dolores, no sé qué vamos a hacer con esa hija mía. Es que es vergonzoso que viva sola y a merced de ese descarado que se mete como Pedro por su casa. ¿Sabes qué fue lo que le dijo? Que tendrá que volver con él, aunque sea a la fuerza. Pero sí es cierto que existe una carta del señor Francisco de Alcázar. ¿Qué va a existir? Ya oíste a Sofía, ¿no? ¿Y Mónica qué dice? ¿Le creyó? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Fray Domingo? En este momento está un poco ocupado. No quiero quitarle su tiempo. Dígale, por favor, que vino Guadalupe Cajiga a recoger la carta que él sabe. Se la puede dar a usted si quiere. Sí, está bien. ¿Cómo sigue Azucena? Pues ya empezó la fiebre. ¿No quieres saber lo de Fray Domingo? ¿Tiene la carta? Sí. ¿Se la dio? No. ¿Por qué? Dice que es su obligación devolverse la Cajiga. ¿Pero no le explicó usted de qué se trataba? Por supuesto, pero ya ves cómo son los curas. Dice que antes de entregársela, le hará prometer que me la dará a mí. ¿Y cómo puede pensar Fray Domingo que un infeliz como Cajiga va a cumplir? Todo eso le expliqué, pero no quiso. Hay que insistir, don Noel. Es urgente que Mónica regrese conmigo. Así que mañana nos vamos por Cajiga, y aunque sea rastras, lo llevamos con Fray Domingo. Me parece muy bien. ¿Cómo está? La veo peor. Ya le di la medicina que dejó el doctor, pero no sé. ¿Por qué no vamos por Doña Tegua? Pues sí. Por lo pronto yo digo que hay que llevarla a una habitación menos calurosa. Tiene razón. Hay que llevarla con cuidado. Sí. Voy por Doña Tegua. Sí. A ver. Sí, mejor. ¿Quieres que te la devuelva? Se me hace el favor, padre. Siéntate. No se lo agradezco, pero es que llevo mucha prisa.
Estoy enterado del contenido de esa carta. ¿A poco la leyó? No, pero el licenciado Mancera me puso al tanto. ¿De veras? Me dijo que la escribió don Francisco de Alcázar y que está dirigida a él. No, padre, ¿cómo cree? No es cierto. Esa carta es mía, yo la escribí. ¿Me autorizas a abrirla? Me ofende al dudar de mi palabra. No sé de dónde sacó don Noel eso. Seguramente la confunde con otra. Pero le aseguro que no es lo que él dice. Bueno, si es así, ¿por qué no vuelves mañana con don Noel y aquí se lo aclaras? No quiero que el licenciado Mancera se quede con la duda de que a lo mejor es la carta que él tanto ha buscado. Mire, padre, lo que pasa es que esa carta no es mía. Un amigo me pidió que se la diera a guardar a usted. Yo ni siquiera sé qué dice. ¿Y por qué me engañaste? Pues porque él me lo pidió. ¿Es alguien que yo conozco? Sí. Y por supuesto no me vas a decir de quién se trata. Me hizo jurar que no lo haría. Si es así, dile a tu amigo que venga a verme. No va a querer. Hijo, me estás poniendo en un aprieto. Yo necesito saber a quién le corresponde esa carta. El licenciado Mancera dice que la escribió el señor de Alcázar para él. Tú alegas que es de un amigo. Pero si esto no se aclara, la carta se quedará conmigo hasta que Dios no disponga otra cosa. Y es mi última palabra. Se está tardando mucho. A lo mejor Fray Domingo estaba ocupado. ¿Y si nos engañó? ¿Qué tal si entró por la iglesia y salió por la sacristía? ¿La tienes? No quiere devolvérmela. ¿Por qué? Porque el licenciado Mancera, no sé cómo, se enteró de que él la tenía y ya le dijo de qué se trataba. Ya regresó Pedro y dice que doña Tigua no está. Me parece que se fue al norte a ver a un pariente. Acaba de llegar la señora Mónica. ¿De veras? Viene a ver a Azucena. Buenas noches, señor. Me dijo Meche lo que le pasó a Azucena y vine a visitarla. Tiene mucha fiebre. Trajimos unos remedios. Muchas gracias. Ve a la cocina a preparar eso, por favor. Sí, señora. Con permiso. Y también me gustaría saber qué hay de cierto en eso que nos dijiste a mi mamá y a mí, sobre la carta de mi tío Francisco. ¿Piensas igual que tu madre? ¿Que soy un mentiroso? Mi prima Dolores me platicó de una carta que Andrés le quitó a Bautista. No se la quitó a Bautista, sino a mí. Amenazó con una pistola. ¿Entonces la tiene él? No. Solamente se llevó el sobre vacío. ¿Y dónde está la carta? ¿Lo sabes? La tiene Fray Domingo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Vas a volver conmigo, sí o no? ¿Por qué no contestas? Es que no es fácil responder. Si con esa carta recuperas tu apellido, supongo que todo volverá a ser como antes. Es decir, que seguiremos siendo esposos. Así es. Yo ya me había hecho el propósito de no volver contigo. Tan difícil te es perdonar. No se trata solo de eso, sino de muchas otras cosas. ¿Por qué no me las dices? No entenderías. ¿Por qué? Porque son problemas míos.
a los que tú seguramente no les darías importancia. Todo lo tuyo para mí es importante. Entonces, respeta mi voluntad y no trates de imponerme algo que no deseo. No quiero imponerte nada, sino convencerte. Digamos que no quiero ser convencida. ¿Por qué tanta necedad? No, necedad es la tuya. Según tus mismas palabras, me echaste de tu lado para evitarme sufrimientos. Dijiste que no querías compartir conmigo tus problemas. ¿Por qué ahora insistes en que vuelva? ¿Qué ha cambiado? Yo no tengo cuentas pendientes con la justicia. ¿Y tus rencillas con Andrés? ¿Acaso ya terminaron? No, Entonces, te necesito. No puedo vivir sin ti. antes, cuando le compraste la casa a mi madre, sí pudiste. Mónica, por favor. Perdón. Sé perfectamente que si Bautista te lastimó fue por causa mía. Tal vez ese sea tu miedo, pero te prometo. Ay, no creo en tus promesas. Ya sé que antes no cumplí. No, por favor, no te estoy culpando. Es algo superior a tu voluntad y a tus fuerzas. Tú y yo no podemos volver. Yo no deseo tu desgracia, ni la mía, ni tampoco la de Andrés. Andrés va a tener que resignarse, le guste o no. No lo va a hacer y lo sabes perfectamente. No quiero cargar en la conciencia la ruina de ustedes. Tú no tienes nada que ver. Pero ustedes me están tomando como excusa. Yo no. Está bien. Tú no. Pero él sí. ¿Y tenemos que renunciar a ser felices solamente porque a Andrés no le parece? Yo no estoy dispuesto a complacerlo. Pero yo sí. ¿Prefieres condescender con él que conmigo? Soy tu marido. En este momento no eres mi esposo. Y tampoco se trata de condescender ni con él ni con nadie. ¿Es que yo no cuento? ¿No tengo voluntad, deseos? Estoy harta de problemas y de zozobras. Quiero vivir tranquila, ¿no lo entiendes? Por eso vine. No solo para ver a Azucena, sino para rogarte que si recuperas tu apellido no me obligues a volver contigo. No. Te puedo conceder lo que quieras. Pero eso nunca. Y no por orgullo o por fastidiar a Andrés, sino porque eres la mujer que más he querido en mi vida. Eres mía, Mónica. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Y ni 100 Andreses me van a obligar a renunciar a ti. Pero tal vez yo sí. Si me obligas, me vas a hacer muy desdichada. No es verdad. Por supuesto que va a haber problemas. Pero los momentos felices van a compensar todo lo demás. Déjame demostrártelo. Hace tanto tiempo. Estoy desesperado. No te vayas. No quiero.
No me hagas esto. Eres cruel. Ya preparé todo, señora. Qué bueno. Puse a Azucena en tu cuarto. En el que era tu cuarto. Porque está más fresco. Vamos. No entiendo cómo Don él pudo enterarse que Fray Domingo tiene la carta. Dile a Bautista que venga al despacho. Sí, señor. Faustina, ¿qué te dijo el joven? ¿Qué quiere hablar con el señor Bautista? ¿Cuál es el problema de que el cura se quede con la carta? Don Noel seguramente va a insistir y puede convencerlo. No lo creo. Y si Cajiga no vuelve esa carta, se va a quedar ahí por años. Pero es un peligro latente. Y yo no quiero que ese infeliz de Juan le eche las manos encima. Adelante. ¿Entonces no la tiene don Lupe? Claro que sí. Pero el infeliz se la dio a guardar a Fray Domingo. Y este ya no la quiere regresar. ¿Pero por qué, patrón? Porque don Noel ya le dijo de qué se trata. Y pretende que Cajiga se la vea a él. No creo que Lupe sea tan tonto. ¡Tú eres el imbécil! Por tu culpa se armó todo este lío. Y ahora lo vas a arreglar. Nomás me dice cómo, patrón, y yo hago lo que usted mande. Te vas a meter en la casa de Fray Domingo esta misma noche. Y lo obligas a dártela. No, un momento, Andrés. Esto ya es demasiado. ¿Demasiado por qué? No entiendes que quiero esa carta como de lugar. Y vas a permitir que este chango lastime al cura para conseguirla. No hace falta. Solo lo va a asustar. Si no se asusta, si no abre la boca, que la busque entonces. Pero le puede haber guardado en la iglesia, en la sacristía o en el convento de las monjas. Yo obligo al curita a decirme dónde está. Has perdido el juicio por completo, Andrés. Y yo ya no estoy dispuesto a seguir adelante con este asunto. ¿No tuviste tantos escrúpulos cuando le pediste al capitán Espíndola que asesinara a Juan y a Inés? Tampoco cuando le pidió a Guadalupe Cajiga que se echara al cabo. ¿Cuál cabo? El que vio a la señora Inés cuando fue a ver al jefe de la cárcel. ¿A qué vienen tantos miramientos ahora? Estoy cansado. Pienso que este problema no tiene fin. Porque aunque no lo creas, tengo ciertos escrúpulos. Un sacerdote es un sacerdote. Así que prefiero mantenerme al margen. Con tu permiso. Si le dices algo a mi madre... No diré nada, no te preocupes. Pero permíteme decirte que cada vez te hundes más en un pantano, del cual a lo mejor no vas a poder salir. Alberto, no podemos permitirlo. ¿Escuchaste, verdad? Sí, hay que prevenir a Juan. Le prometí a Andrés no intervenir. Es una locura lo que quiere hacer. Además, tú conoces a Bautista. Es un animal y puede lastimar seriamente a Fray Domingo. Yo también quiero que todo esto termine, Alberto. Y la única manera es que Juan recupere su apellido y a Mónica y se larguen los dos al demonio. Tienes que avisarle a Juan. O a Don Noel, que está más cerca. Perdóname, pero no quiero intervenir. Te lo estoy pidiendo como un favor. Lo siento mucho. Me comprometí demasiado por ustedes y no estoy dispuesto a echármela sobre el cuello. Con tu permiso. Cobarde. Dile a mi hijo que tengo jaqueca y que me voy a ir a acostar. Sí, señora.